Y otra cosa que yo te quería preguntar, que tiene que ver con el INE y esta medida en contra de Ricardo Salinas Pliego, porque creo que todos aquí vamos a coincidir en la mesa que ver esos tweets es desagradable de los dos lados, pero ¿puede el INE hacer esto en contra de un ciudadano? En cuanto a términos de, bueno, es que, a ver, yo te diría, en términos de un ciudadano, que además la verdad es que sí, los tweets son muy beligerantes y creo que aquí qué bueno que lo pones sobre la mesa, porque hay que hablar que con independencia de filas y poles políticas y partidistas, pues aquí hay claros temas de violencia política por razón de género, ¿no? Incluso en contra de una pues, dirigente que es muy controversial, pero que pues, la verdad es que no han cejado los insultos y no han parado el nivel, sobre todo veniendo de alguien que detenta, pues, concesiones, digamos, del uso de servicios al final del día, pues como son los medios de comunicación en términos de lo que establece la legislación aplicable. Tengo que ver justamente cuáles son las medidas. Me parece que no es un ciudadano cualquiera y que justamente las medidas son también en cuanto al uso de cómo se hace en sus propias plataformas. Entiendo que la medida alcanza a Ricardo Salinas incluso a lo que dicen en Twitter, ¿no? Sí, es en Twitter, es borrar tweets. Sí. Es borrar tweets, sí. Y esto pero que seguramente además será es como revisado. una medida preventiva, ¿no? Porque supuestamente si llegara a salir a favor de Ricardo Salinas, podría recuperar o volver a subir los tweets. Pero dices, ¿cómo? A ver, ¿me obligas a borrar los tweets y luego los vuelvo a subir? ¿Tweets de hace un año? Sí, la verdad es que entiendo que esto lo va a revisar el propio Tribunal Electoral, ¿no? La propia sala, en cuanto a las medidas preventivas. Creo que habría que tener con mucha cautela qué puede o no puede hacer el INE, porque evidentemente las atribuciones del INE pues tienen que ver con quienes participan en los procesos electorales y en qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Partidos políticos, funcionarios públicos, aquellos que tienen concesiones. Entonces seguramente, digo, al menos así como lo alcancé a ver por la nota, pareciera, por mucho, como bien decía Maca, ¿no? Por muy reprobable que sea que exista un ciudadano aquí sí, no como el ciudadano presidente que dice que su libertad de expresión está siendo limitada, un ciudadano que efectivamente pues, en el ejercicio de su libertad de expresión, pues lamentablemente hace este tipo de comentarios, lenguaje de odio, discriminación, etcétera, ¿no? Pero sin duda eso sí tiene un ámbito, digamos, un escrutinio de protección muchísimo más amplio que aquel que pudieran tener las autoridades. Ahora, si lo hace dentro del ejercicio, pues como un comunicador o en una plataforma que está concesionada, ¿no? En una estación de radio, etcétera, que puedes tener sobre todo candados o reglas específicas que acatar durante los procesos electorales, preelectorales y postelectorales, esa sería otra historia. Y seguramente pues esta medida, como dices, Daniel, pues será revisada porque pues es temporal y bueno, pues seguramente no va a resistir, por lo menos en los términos en que está emitido. Y una pregunta, Clau. Con esto, ella podría sentar un precedente en contra de ella, ¿no? ¿A qué voy? Todos sabemos los tweets que ella ha puesto constantemente agrediendo a todo el mundo. Y como bien dijo Maca, no estoy defendiendo de un lado o del otro, simplemente que ella... Es desagradable este pleito de los dos lados. Sí, muy desagradable. O sea, Pero sí, ella sí. se ha utilizado Es durante años, ha utilizado su cuenta de Twitter para agredir al que se le ponga enfrente, y no solamente en Twitter, pero aquí estamos hablando de Twitter, ¿no? Pero ella ha agredido a diestra y siniestra. Entonces, pues su propia acusación termina siendo en contra de ella, ¿no? Sí, coincido en la lectura que estás haciendo y por eso empezaba, como que aquí hay dos temas, ¿no? Creo que la violencia o la virulencia en ambos lados no es algo que debamos festejar, son muy lamentables, sí, porque siempre son como apologías del lenguaje de odio, discriminación y polarización, ¿no? La verdad, me parece que sí, en el caso de los tweets de él en contra de ella, podrían estar rayando también en temas de violencia política, claro, por razón de género, que entiendo que eso no es lo que calificó en este momento el instituto, ¿no? Y que sí entiendo que ha habido voces, incluso que no son, digamos, partidarias o que secundan pues a ella, que justamente lo que han alzado la voz es decir, bueno, debemos poner un alto. Pero la verdad es que para poner ese alto creo que son también temas que hemos dicho nosotros, ¿no? Tendríamos que revisar en cómo nos conducimos y cómo hacemos uso de las redes nosotros también. Oye, Clau, mucha gente en redes sociales se queja cuando se menciona el tema de la violencia política de género, ¿no? Pero para ti, ¿dónde empieza
las peleas políticas o el discurso político y dónde termina, ¿no? Y dónde empieza la violencia política de género. ¿Cómo lo puedes tipificar, cuantificar? ¿Cómo le haces? Es una línea muy delgada, ¿no? Sí, es una línea muy delgada. Yo te diría, bueno, no entiendo, o sea, a veces cuando en las redes a veces no quiero descalificar, pero sé que también la línea es muy delgada y también la piel es muy delgada, ¿no? Y creo que es hacer un ejercicio, y lo dice muy bien Maca, hay que hacer un ejercicio muy claro en qué cuestiones son violencia que no podrías hacer, y podríamos irnos incluso a la historia, ¿no? O sea, para no estar en casos como muy actuales. Pero nada más hay que recordar cómo descalifican, por ejemplo, a una candidata. ¿Se acuerdan cuando María Rojo era candidata a ser alcalde? Sí. O delegada en ese momento, ¿no? Ese tipo de descalificaciones normalmente no las usas para descalificar a otras personas, específicamente, por ejemplo, hombres, ¿no? A un hombre, ¿no? A un hombre, exacto. No les importa ni la conducta sexual que hayan tenido, ni cuántas parejas, ni su vestimenta, ni su peso. Ni su vestimenta. Me explico, no es parte de es un muy buen ejemplo, ¿no? Es decir, entonces, a eso se llega, ¿no? O sea, el tema de por razón de género es que por justamente esas cargas que trae, esos sesgos que vienen, esos roles implícitos y obligaciones que traen las mujeres, ¿no? Al momento que se atreven a participar en la arena política, pues evidentemente tiene que haber, hay otros casos. Claramente esto se ha ido definiendo y casuísticamente los tribunales han ido pues, atendiendo en cada situación si efectivamente se actualizan, pues efectivamente se trata de un caso de violencia política por razón de género, ¿no? Pues la violencia de género tiene una definición, y acuérdense que tiene que ver aquellas violencias de todo tipo que estén basadas en el género y que pueden causar cualquier tipo de daño o sufrimiento, ya sea psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual, o en el peor de los casos, pues incluso la muerte, cuando hemos hablado aquí del tema feminicida. Cuando hablamos de violencia política por razón de género, pues esto tiene que ver estas violencias que por razón de género se detentan en el caso de la arena política, ¿no? Y hay muy graves niveles de violencia que hemos visto en los procesos electorales, que hemos platicado aquí. Se acuerdan lamentablemente, por ejemplo, la candidata a ser regidora en Ocotlán, perdió la vida, cuando ya la había perdido también su marido, ¿no? O sea, hay una serie de descalificaciones que tienen que ver y que se recrudecen. Y aquí fue incluso muy criticada, por ejemplo, la propia directora de Mujeres, cuando ella pues estuvo más de este lado casi de decir de hay que aguantar porque no pasa la arena, ¿no? O sea, no, nadie tiene que aguantar ningún tipo de violencias, pero sobre todo cuando ésta se exacerba por la razón de género. ¿Quién la califica? Pues lamentablemente no la calificó ni tú, ni yo, ni ninguno de nosotros. Podemos darnos cuenta que hay violencia, pero quien la va a calificar para ver si efectivamente resulta sancionable, pues va a ser el tribunal. Claro. ¿A partir de qué? Pues a partir de una queja que formalmente se presenta. Ahora, ha habido casos en que existen y ha habido casos en que no. Y también viene una hipocresía muy grande en donde pues la 4T se le va al INE, ¿no? Cuando dicta algún tipo de medida contra lo que dice el presidente, y cuando aplauden cuando pasa esto a favor de Citlali. Así es. Bueno, a ver, pero la hipocresía que viene y la incongruencia, ¿no? Diría yo. No es una novedad. No es una novedad. Y lo que estamos viendo y lo que vamos a estar viendo de cara de aquí al 24, pues solamente van a ser pues estas incongruencias y seguramente mucha mayor polarización, porque al final del día, imagínense, el INE está haciendo esto en estos procesos que no son ni pre-campaña, ¿no? Que son nada más procesos internos de los partidos políticos y de la alianza para ver quién los ayuda a dirigir y encontrar quién va a participar en los procesos. Y imagínense ahora que empiece formalmente los procesos electorales. Claro. Todo esto se va a ir poniendo pues de mal en peor, porque el propio presidente, así como dice, bueno, y ahora resulta, pues yo lo que quiero es que, y pues se suelta a hablar, por un lado dice que va a acatar el fallo, ¿no? Pero por el otro lado empieza a decir que está prohibido prohibir, que es un tribunal conservador, que hay que revisar las facultades, y vuelve a todas estas, digamos, amenazas que tampoco nos sorprenden, ¿no? Es bien grave porque lo que sí hemos visto, y por eso hacía énfasis al principio, lo que está diciendo el presidente es atacar el ejercicio del derecho a la defensa, de la defensa de la defensa, en todos los sentidos, porque por igual le pega a las personas juzgadoras, que los abogados que defienden una causa, que a los fiscales autónomos, que a las juzgadoras locales.
Y eso es sumamente grave, ¿no? Porque al final lo hace pues en este supuestamente halo de superioridad moral que tiene, donde todo viene de los regímenes conservadores anteriores, donde pues, si bien va a respetar sus decisiones, ahí se atreve a decir que incluso son violadores de derechos constitucionales, cuando quien ha venido violentando el marco constitucional desde el principio del sexenio, pues ha sido precisamente, ¿no? Claro. Pues muy bien, muchas gracias, Clau, por entrar un ratito con nosotros a platicar de este tema que mucha gente, pues digamos que lo traemos ahí. Y lo seguiremos. ¿no? Sí, claro. Y seguiremos con esto a ver en qué para, lo de los libros de texto, que es un desastre. Ya dije yo hace rato que mejor ya hay que ver qué sí tienen bien en vez de qué tienen mal, porque nos vamos a tardar menos. Sí, porque además, pues digo, hay que verlos todos integralmente. El gran problema más bien tiene que ver con el nuevo modelo educativo. O sea, cómo capacitas a los docentes con independencia del contenido de los libros de texto que pueden ser perfectibles, ¿no? Exacto. Pues muy bien, muchas gracias, Clau. Digo muy mal, pero muy bien claro. tú, como siempre. Gracias. Cuídense mucho, nos vemos el martes. Nos vemos el martes.